Los estereotipos son algo que vive con nosotros día a día, son una idea que tenemos acerca de cómo deben de ser ciertas cosas o cómo son ciertas cosas, aunque no deban de ser. Estos estereotipos pueden afectar nuestro comportamiento de una u otra manera, hacia el lado positivo, hacia el lado negativo, y a veces justamente respondemos ante los estereotipos que nos impone nuestra sociedad. El día de hoy vamos a estar hablando de eso y de cómo nos afecta y cómo nos puede beneficiar o perjudicar el seguir ciertos estereotipos. Entonces, sin más, vamos a darle inicio a este silencio sonoro. ¿Qué tal? Sean bienvenidos ustedes a este espacio, este programa llamado Silencio Sonoro, aquí donde hacemos análisis un tanto de parte del entretenimiento y un tanto pues para crear a lo mejor un poco de reflexión. Yo soy el profe Alberto, su psicólogo de confianza, y al día de hoy vamos a estar hablando de los estereotipos y cómo afectan el comportamiento de cada uno de nosotros en distintas situaciones. Y para comenzar, justamente vamos a hablar de qué es un estereotipo. ¿O a qué vamos a entender como un estereotipo? Un estereotipo va a ser una idea que va a ser concebida por varias personas acerca de cómo es algo. Es decir, nosotros vamos a decir, ok, ¿cómo es una sandía? Y entonces todos tenemos una idea de cómo puede ser esta fruta. O bueno, los que conocemos la fruta. Y en dado caso, por ejemplo, si yo veo una sandía de estas cuadradas, pues yo no podría pensar o yo no pensaría que es una sandía. ¿Por qué? Porque yo tengo un estereotipo, yo tengo una idea de cómo sería normalmente. Los estereotipos suelen ser una especie de prejuicios. ¿Pero por qué prejuicios? Bueno, porque al final del día son ideas que tenemos que nos ayudan a interpretar más rápido cierta información del medio. Es decir, nosotros vemos algo y recurrimos a toda la información que ya tenemos para identificar qué es eso que estamos viendo. Entonces a veces pues nuevamente utilizamos estos prejuicios como la idea principal para explicarnos el mundo. Ahora, nuevamente, puede que se oiga muy feo el hecho de decirle prejuicio al estereotipo, pero bueno, únicamente lo estamos utilizando como un concepto en el cual ya está ahí, ya lo tenemos definido en nuestra información, ¿no? Entonces, bueno, el estereotipo va a indicarnos cómo es que algo identificamos que es o cómo creemos que es algo. Es decir, está el estereotipo de la pareja perfecta y entonces nosotros identificamos qué cosas supuestamente debería de tener una pareja perfecta. El estereotipo del hijo perfecto, del padre perfecto, del trabajador perfecto, dependiendo de... Y entonces vamos a responder ante estos estereotipos. Los estereotipos, insisto, son básicamente como reglas entendidas, a veces sin ponernos de acuerdo, o sea, simple y sencillamente se aceptan estas reglas, normas que vamos a responder a ellas. Y entonces, justamente los estereotipos van a darnos una idea de cómo tendríamos que comportarnos en cierta forma o cómo vamos a esperar que se comporte cierta persona en cierta situación. Hay diferentes estereotipos y muchos han sido catalogados como negativos. Por ejemplo, programas televisivos tienen estereotipos de personas de diferentes lugares. Por ejemplo, el estereotipo del mexicano ha sido mostrado muchas veces como un personaje con sombrero, pareciera que todos lleváramos sombrero, a veces con el poncho, el jorongo, y entonces pues ese pareciera ser el estereotipo del mexicano, pareciera ser que así nos ven en otros lados. ¿Por qué? Porque esa es la idea que se da muchas veces, ese es el estereotipo. Obviamente distamos de eso, muchas personas hoy en día ya no es tan habitual ver esa vestimenta y no tiene nada de malo tampoco la vestimenta. El punto es que de todos modos muchas veces se generan ideas de cómo es un mexicano por ese tipo de imágenes.
Y digo, pasa lo mismo en otros lados. Por ejemplo, muchas veces se tiene el estereotipo del brasileño y lo relacionamos con personas cercanas al carnaval o personas cercanas al fútbol. ¿Por qué? Porque son dos cosas que ubicamos mucho del país de Sudamérica. Y entonces justamente empezamos a generarnos estas ideas. Esos son estereotipos. Si se dan cuenta, son prejuicios. Es decir, alguien me dice, es que esto es de Brasil. Y uno viaja al estereotipo que tenemos a lo mejor de las personas del lugar. Esto es de México. Y uno viaja al estereotipo que tenemos de ese tipo de personas. Ahora, ¿qué cosas negativas puede traer el estereotipo? Bueno, pues puede haber estereotipos negativos. Por ejemplo, cuando cierto presidente del norte habló de la población mexicana y después de todos los latinos, habló generando ciertas ideas y parecía que el estereotipo era de personas flojas, de personas delincuentes y entre otra tanta gama de cosas que se dijeron. Sin embargo, eso es un estereotipo. No necesariamente tiene que ser así. ¿Puede haber personas malas? Sí, evidentemente, en todos lados hay personas malas. Sin embargo, no necesariamente tiene que ser así. Así como una persona, por ejemplo, blanca, totalmente blanca, de estos rubios, no necesariamente tiene que ser racista, aunque muchas personas hayan sido racistas en su momento, ¿verdad? Entonces, justo es eso, que nosotros a veces tildamos de alguna etiqueta a algún tipo de persona por el hecho de cómo se ve, pero eso es un prejuicio y muchas veces responde a los estereotipos. Ahora, otro tipo de estereotipos vienen en las películas. Muchas veces vemos diferentes personajes y creemos que así tiene que ser una persona. Sin embargo, nuevamente recuerden que eso es ficción. Ya tenemos un programa en el cual hablamos de eso, de la educación para qué, para distinguir realidad de la ficción. Ahí les dejamos el enlace. Pero justamente estos personajes que salen en las películas están hechos o redactados ¿para qué? Para verse de cierta manera. Un personaje cool, a lo mejor un personaje, en el caso de ciertos personajes masculinos, un personaje heroico, un personaje fuerte. En el caso de las mujeres también un personaje valiente, un personaje capaz de hacer cualquier cosa. El punto es que están escritos así los personajes. Muchas veces quienes no distinguen esta ficción de la realidad toman a esos personajes que son ficticios en la realidad y quisieran o ven a las personas y las comparan. Y dicen, no, es que el estereotipo me dice que así tendría que ser. Un hombre tiene que ser valiente como el de la película. Era una película, era ficción. No tiene que ser así. Sin embargo, justamente el cine, entre otros medios, el cine, televisión, los libros, muchas veces han alimentado nuestras ideas acerca de cómo tendrían que ser ciertas cosas. Tenemos personajes en los libros que nos dan cierta idea y el personaje, nuevamente, la narrativa está construida para que el personaje se vea de cierta manera. Y a veces nosotros nos quedamos con la idea de así tendría que ser una persona, cuando realmente nosotros somos construcción de muchas cosas que pasan en nuestro contexto social, físico, psicológico y entre otras tantas puntos. Entonces, bueno, nos afecta de manera positiva un estereotipo, nos puede afectar de manera positiva en el punto en donde nosotros nos encontramos en concordancia con los estereotipos. Es decir, yo tengo un grupo de amigos y entonces en este grupo de amigos hay ciertas normas, todos vamos a tener cierta normatividad interna. Ahora, dentro de esas normas, nosotros vamos a identificar cuáles son los gustos, cuáles son las preferencias, cuáles son las formas de ver el mundo de acuerdo a ese grupo. Y entonces justamente vamos a tener ideas estereotipadas. Si nosotros correspondemos con esas ideas estereotipadas, vamos a entrar en el grupo muy bien. Pero muchas veces si no correspondemos con ese tipo de ideas, a veces no entramos en ese tipo de grupos. Y digo, pasa en todos lados. Por ejemplo, muchas veces he conocido artistas que tienen una idea al parecer de un estereotipo de cómo tendría que ser el artista. Muy extravagante, un tanto exquisito en ciertas ideas, vamos a llamarlo así. Y digo, hay veces en que he conocido a otros que no tienen nada que ver, o sea, personas comunes y corrientes y que dicen, pues es que yo no entiendo por qué tendría que ser así un artista. Justamente, ¿por qué? Porque hablamos del estereotipo. Identificamos, por ejemplo, si yo menciono una chica fresa, pues identificamos el estereotipo. Estoy seguro que a muchas personas se le viene a la mente cierto acento a la hora de hablar y ciertas características. Hola,
Oye, sorry, la señal está horrible, ¿eh? Yo creo que Catita se roba la señal desde que tiene smartphone, güey. Ay, bueno, aquí es. Un mi rey, lo que conoceríamos como un mi rey, pues también, ¿no? Cierto acento, ciertas características, hasta ciertas expresiones. Y digo, lo tenemos en muchos lados. Tenemos el estereotipo de las personas que les gusta ahorita, por ejemplo, el reggaetón. Tenemos el estereotipo de las personas a las que les gusta el rock. Tenemos varios estereotipos. Muchas veces nos sirve. ¿Cuándo nos beneficia? Pues es beneficioso para ahorrarnos un poco de tiempo o para leer un poco el contexto. A lo mejor si yo veo muchas personas que traen vestimenta como pues de reggaetón o de banda o de rock, pues no voy a poner música diferente, ¿no? Si a mí me toca sonorizar en ese momento, voy a poner música que yo creo que le ajusta. Evidentemente, siempre va a haber personas que a lo mejor por fuera muestran cierta cara y a lo mejor no tiene nada que ver. Es parte de los estereotipos. Muchas veces nos hacen prejuzgar algo y a veces nos equivocamos. Pero bueno, ¿cómo nos ayuda? Pues nos ayuda a leer un poco más rápido la situación. Ahora, el lado negativo, justamente también como nosotros leemos más rápido la situación, a veces no nos detenemos a razonar ese evento. Entonces, nosotros identificamos una situación en específico y hacemos nuestros juicios rápidamente, basándonos muchas veces en estereotipos. Por ejemplo, si yo voy a una colonia rústica como en la que yo vivo, pues a lo mejor tengo ciertos estereotipos de que en las colonias así, pues a lo mejor pueden asaltar. Y digo, te pueden asaltar en donde sea para empezar. Pero muchas veces nosotros justamente atendemos a ese tipo de cosas. Son estereotipos, estereotipamos. Pareciera que el hecho de que yo viva en una colonia rústica quiere decir que las personas que viven ahí no tendrían, se podrían dedicar a este tipo de situaciones como la delincuencia. Y no tienen nada que ver con eso. Esos son estereotipos. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en una zona muy, muy bonita. Pues no necesariamente todas las personas tienen que ser personas, pues vamos a decirlo así, intachables, ¿verdad? A lo mejor hay personas que sí se dedican a la delincuencia en ese contexto y nosotros no lo sabemos. ¿Por qué? Porque al final del día, justamente nos dejamos guiar a veces por estos prejuicios. Bueno, y como podemos ver, entonces los estereotipos nos pueden llevar hacia bien y hacia mal. Vamos a tener estereotipos en diferentes cosas y muchas veces van a afectar el cómo nos comportamos. A veces van a afectar de manera positiva y otras tantas no nos van a favorecer. ¿Por qué? Porque los estereotipos justamente afectan cómo nosotros vemos hacia afuera, pero también cómo los demás nos ven. Por ejemplo, tengo amigos que son ingenieros, un saludo para todos mis amigos ingenieros, y muchas veces pues no cuadran con el estereotipo del ingeniero, lo que supondría que es el estereotipo, y no tiene nada de malo. Al final del día, nuevamente nosotros no tenemos por qué responder al estereotipo. Sin embargo, esa es la parte que muchas veces se juzga algo por la idea que se tiene de eso que se está juzgando. Me juzgan sin siquiera conocerme. Y ya para cerrar, pues justamente el punto es que puedas tú identificar si tú realmente observas a los demás basado en un estereotipo o si también tú tienes cualidades que se acercan a ciertos estereotipos. ¿Por qué? Porque al final del día, pues también sería algo iluso decir que los demás o que nosotros no utilizamos estos estereotipos. Muchas veces son ideas que se presentan antes de que empecemos a razonarlas conscientemente. El punto es que si nosotros somos víctimas de cómo nos ven los demás por nuestro estereotipo, pues no tienes por qué sentirte mal. Yo no tendría por qué sentirme mal. Simple y sencillamente, pues se están basando en un estereotipo. Y lo mismo nosotros hacia afuera. No deberíamos de juzgar por cómo se ven, porque al final, justamente a lo mejor nos estamos basando en un estereotipo y quizá nos estamos perdiendo de tener interacción con personas bastante valiosas. Y pues hasta aquí el día de hoy este programa. Espero que te haya gustado, espero que te haya entretenido, espero que te ayude a reflexionar un poco. Ya me conocen, yo soy el profe Alberto y pues por favor compártenos en redes sociales, ayúdanos con un like, ayúdanos a llegar a más lados y a seguir creciendo con este proyecto llamado Silencio Sonoro. Que estés muy bien y nos vemos en la próxima.